Entonces, tratándose de los contratos preliminares o contratos preparatorios, es muy importante considerar que estos justamente tienden a asegurar que se celebre un ulterior contrato. Es decir, la obligación de hacer radica particularmente, esencialmente y no más, en otorgar, en celebrar un contrato futuro, que podría ser el contrato definitivo, el contrato podríamos llamarle también principal, con la reserva de que también esto lo vamos a ver en una clasificación ulterior, pero sería la celebración de ese contrato. Pensemos, no sé, como ejemplo, en un contrato de compraventa de un coche. Ese es el contrato ulterior que yo quiero asegurar, que me venda a mí ese coche en determinada fecha y que sea a mí y no a otra persona. Entonces, como contrato preliminar o contrato preparatorio, solamente se estará obligando la otra persona respecto de mí a celebrar el contrato definitivo, a una obligación de hacer. Y el hacer consiste, que sería el objeto directo de la obligación, sería firmar el contrato. El propio contrato sería el objeto indirecto. Entonces, en el caso, aquí cabría la pregunta, ¿qué sucedería en el caso de que se incumpliera con ese contrato preliminar? Pues sí, evidentemente ya no se celebraría el principal o el ulterior, mejor dicho, el ulterior contrato, pero daríamos paso a los daños y perjuicios, entendiendo por daño aquel detrimento directo que existe sobre mi patrimonio y los perjuicios aquello que deja de ingresar a mi patrimonio, las ganancias que yo dejo de obtener. Esto es, el daño patrimonial se refiere a lo que sale de mi patrimonio y los perjuicios es aquello que deja de entrar a mi esfera patrimonial, a mi conjunto de bienes. En ese caso, lo que tendría que suceder es pues, empezar a litigar los daños y perjuicios y se tendrían que probar, ¿no? Entonces, solamente recapitulando, el contrato preparatorio obliga a celebrar el definitivo y en caso de que uno de los contrayentes viole su obligación y se niegue a otorgarlo, cometerá un hecho ilícito que le hará responsable de pagar daños y perjuicios que irrogue a la otra parte por su incumplimiento, los cuales pueden ser cuantificados, sin embargo, por una cláusula penal. ¿A qué se refiere esto de la cláusula penal? Sabemos que nos encontramos en una libertad contractual, es decir, mientras yo no haga o no contrate, no establezca cláusulas que sean ilícitas, que vayan en contra de aquello que me está prohibido, yo puedo contratar cualquier cosa. ¿Sí? Esto es la libertad contractual. La autonomía de la voluntad me da para eso. Mi voluntad puede apuntar a celebrar el tipo de negocio jurídico, de acto jurídico, de contrato que a mí me convenga y que yo quiera. Es recomendable que en este tipo de contratos, como en muchos otros, prácticamente en todos, se incluya una cláusula que se llama cláusula penal. Esto me evitará la tarea de litigar daños y perjuicios, porque justamente la cláusula penal tiene como propósito el que haya una responsabilidad directa en caso de incumplimiento y su monto se puede establecer desde un inicio, desde la celebración del contrato preliminar, mientras esta pena en la que consiste la cláusula penal no exceda la cuantía de la obligación principal. Lo explico mejor, de otra manera. Se puede establecer, se puede celebrar y es recomendable celebrar en el contrato una cláusula penal. Me remito a lo que establece el Código Civil. En el 1839 establece: los contratantes pueden poner las cláusulas que crean convenientes, pero las que se refieran a requisitos esenciales del contrato
o sean consecuencias de su naturaleza ordinaria, se tendrán por puestas aunque no se expresen, a no ser que las segundas sean renunciadas en los casos y términos permitidos por la ley. Me quedo con esta primer frase del 1839. Los contratantes pueden poner las cláusulas que crean convenientes. Ya lo mencioné, esto es la libertad contractual relacionada con la autonomía de la voluntad. El 1840 dice a la letra, pueden los contratantes estipular cierta prestación como pena para el caso de que la obligación no se cumpla o no se cumpla de la manera convenida. Si tal estipulación se hace, no podrán reclamarse además daños y perjuicios. Por exclusión, si yo celebro la cláusula penal, pues ya no podré reclamar los daños y perjuicios. Ahora, el 1842 dice, al pedir la pena, el acreedor no está obligado a probar que ha sufrido perjuicios, ni el deudor podrá eximirse de satisfacerla, probando que el acreedor no ha sufrido perjuicio alguno. Esto es una maravilla de cláusula porque me estará dando un atajo para poder resarcir el daño patrimonial que me hubiere causado el incumplimiento del sujeto obligado. Ahora, dice el siguiente artículo, el 1843, y con esto concluyo lo de la cláusula penal, dice a la letra, la cláusula penal no puede exceder ni en valor ni en cuantía a la obligación principal. Es decir, pensemos en el ejemplo del coche y que yo quiero celebrar a través del contrato que se va a otorgar a partir del contrato preliminar que celebré, que es la adquisición de la compra de un coche cuyo monto, cuyo valor es de 500,000 pesos, de 50,000 pesos, exageré el valor, pues resulta que la cláusula penal no puede exceder ese monto, pero sí se puede establecer hasta por ese monto. Como lo sabemos, pues las cláusulas se negocian, así como pues todo acto jurídico, todo acuerdo de voluntades, hay una negociación para que no sean contratos leoninos. Difícilmente yo puedo pensar un ejemplo donde se establezca una cláusula penal en donde el monto fijado sea justamente el de la obligación principal, pero se puede establecer un porcentaje al respecto o también se puede establecer, pues no sé, la mitad, expresándolo así, del monto de la obligación principal. Muy bien. Ahora vamos a clasificar o estudiar la clasificación de los contratos, aquellos unilaterales y bilaterales. Estos contratos, los bilaterales, también son llamados contratos sinalagmáticos. Sinalagma se refiere a este vínculo, a esta conexión, a este nexo causal que existe entre las partes. Y los contratos bilaterales se caracterizan porque en ellos hay prestaciones recíprocas. El artículo, me parece que es del Código Civil, el 1835, permítanme, aquí lo tengo. El Código Civil, el artículo 1835, establece lo siguiente. Todavía. Dice, el contrato, el 1836, el contrato es bilateral cuando las partes se obligan recíprocamente. Es decir, hay una reciprocidad. Ambos están obligados en un contexto de equidad, equiparable. A diferencia de los contratos unilaterales en los que se genera obligación solo para una sola de las partes y la otra parte no asume un compromiso. Así lo establece en 1835
Dice, el contrato es unilateral cuando una sola de las partes se obliga hacia la otra sin que ésta quede obligada o quede vinculada. Así que es bien importante aquí detenernos y hacer la distinción, pues no se me vayan a confundir, entre el acto unilateral, el acto jurídico unilateral y el contrato unilateral. En la sesión pasada yo mencioné que hay actos jurídicos unilaterales y en la conversación salieron algunos ejemplos. Por ejemplo, el testamento es un acto jurídico unilateral porque para su nacimiento se requiere solamente de una voluntad, o también la remisión de deuda. Solamente se requiere para su nacimiento de una sola voluntad, a diferencia del contrato unilateral, porque el contrato unilateral implica que participen dos voluntades para que se genere el consentimiento. Es decir, es un acto jurídico, como acto jurídico no unilateral, sino bilateral. Una vez nacido el contrato lo podemos clasificar como unilateral. ¿Por qué? Porque para su nacimiento sí se requirió de ambas voluntades, pero sus obligaciones solamente apuntan a una sola de las partes. Es bien importante que esto quede claro porque posiblemente sea materia de una de las preguntas obligadas del examen. Así que esta es la diferencia entre un acto jurídico unilateral y un acto jurídico que nace bilateral, pero sus prestaciones son solamente hacia una de las partes, por lo cual podemos hacer esta clasificación del contrato unilateral. Un ejemplo de contrato unilateral, pues por excelencia, ¿cuál podría ser, señores, señoritas? El contrato de donación, ¿no? El contrato de donación en donde el contrato no puede perfeccionarse sin la aceptación del donatario, porque pues pudiera bastar para el contrato la voluntad del donante. No, justamente porque es un contrato y se requiere de que converjan ambas voluntades para que se genere el consentimiento, pero tratándose de las obligaciones, pues la única obligación que existe es para el donante, no para el donatario. El donatario solamente tendrá que aceptar, pero vaya, en esto consiste la unilateralidad de ese contrato. Número 4. Podemos clasificar los contratos como onerosos y gratuitos. ¿Qué nos dice el 1837 del Código Civil? Dice, es contrato oneroso aquel en que se estipulan provechos y gravámenes recíprocos, y gratuito aquel en que el provecho es solamente de una sola de las partes, de una de las partes. La diferencia entre oneroso y gratuito es que en los contratos onerosos existe, digamos, una especie de gravamen o de sacrificio para ambas partes. A diferencia de los contratos gratuitos, en donde no implica necesariamente que carezca de obligación la otra parte, pero no representa un sacrificio, un gravamen sobre esta parte, ¿no? Sobre la otra de las partes. Entonces, los contratos gratuitos, y podríamos pensar, no sé, en el comodato, que el comodato es un préstamo gratuito de uso. Imagínate, el comodante me da un inmueble para que yo lo habite de manera gratuita y no existe un gravamen sobre mí, que soy el comodatario.
pero sí existe la obligación de que yo la restituya, que restituya esa cosa en las mismas condiciones en las que yo la recibí. Pero la gratuidad justamente consiste en que no hay un gravamen, un sacrificio que yo tenga que hacer con respecto a esa relación contractual que nace a través del contrato de comodato. Como quinto tipo de contratos tenemos a los contratos aleatorios y los contratos conmutativos. Los contratos aleatorios son aquellos en los que las prestaciones de una o de ambas partes dependen en cuanto a su existencia o monto al azar. Porque no es posible determinar en el momento de la celebración del contrato el resultado económico de las prestaciones. Sin embargo, las prestaciones son ciertas. Lo explico a través de un ejemplo. En el contrato de compra de esperanza. El contrato de compra de esperanza de una pesca, que consiste en que vamos a celebrar el contrato y yo me obligo a pagarte la pesca del día. Pero ahí estoy yo comprando una esperanza. ¿Yo estoy obligado a pagarlo? Sí. Sí y siempre es sí en el contrato de esperanza. Pero es muy probable que el monto de las prestaciones, es decir, el valor de la prestación, pues sea incluso inexistente, sea nulo, ¿no? Por eso la característica de estos contratos, de los contratos aleatorios, es que no se puede determinar ni la existencia ni el monto de las prestaciones en ese momento, porque vuelvo al ejemplo, si alguien compra la pesca del día y se establece un precio, no sé, de 1,800 pesos por la cantidad de peces que pueda pescar un pescador, puede resultar que solamente saque 5 peces o que incluso sea un día de muy mala pesca y no se obtenga nada. Sin embargo, el contrato, por sus términos, obligará a la parte que se obligó a pagar por esa pesca, aunque sea nula, tendrá que pagar por ella ese precio de 1,800 pesos. El contrato de compra de esperanza es diferente al contrato de compra de cosa futura, ¿sí? Porque sí existe esa cosa en el contrato de cosa futura, sí existe. Se espera que exista la cosa en el futuro y si no llegara a existir, el contrato es nulo, ¿sí? Pero esta es la diferencia. En el contrato de compra de esperanza puede ser que no obtenga nada, pero yo estoy obligado a pagar por ello. Y en el contrato de compra de cosa futura, la cosa puede llegar a existir, pero si no llegara a existir, yo no estoy obligado a pagar por ella. Y esa es la gran diferencia. Ustedes podrán pensar, bueno, está bien, profe, entiendo la diferencia entre el contrato de esperanza y el contrato de compra de cosa futura, pero ¿qué hay acerca de la condición suspensiva? Que también vale la pena que lo exploremos. Sabemos que la condición, espero que lo sepan, es un acontecimiento futuro de realización incierta de cuál depende el nacimiento o la extinción de una obligación. En un caso estaremos hablando de la condición suspensiva y en el otro de la condición resolutoria.
Pero aquí en la condición, si esta no se cumple, no hay obligación alguna, porque de la condición se hace depender el nacimiento de la obligación. No hay riesgo en la condición, sino que se sujeta al efecto del contrato a que ocurra algo. Por ejemplo, te compraré la pesca del día si pescas algo. Ahí se está sujetando a una condición suspensiva, a diferencia del contrato de esperanza, que es yo te voy a comprar la pesca del día, independientemente del resultado. Y el resultado puede ser cero, el resultado puede ser mediano o medianamente apegado al precio que yo estoy pagando por esa pesca, o puede ser que yo me raye y que me lleve una pesca pues mucho más allá de las expectativas que yo hubiera podido tener en un inicio. Muy bien, clasificación de los contratos por su naturaleza, por la naturaleza de su otorgamiento. Podríamos decir que por su forma, los contratos pueden ser clasificados como contratos consensuales, contratos reales, contratos formales y contratos solemnes. Los contratos consensuales son aquellos contratos en los que la ley no requiere de ninguna forma en especial. ¿Sí? Yo puedo hacer ese contrato de la forma, o sea, sin forma. Esto es sin forma física. Por ejemplo, el contrato de transporte público. Yo me subo al camión, que me encanta llegar en camión a la universidad, me parece que es el medio de transporte más efectivo en esta ciudad. Yo me subo al camión, paso mi tarjeta y se acabó. ¿Hubo contrato? Lo hubo, pero no se requirió de ninguna forma. O bien, cada vez que yo llego a la universidad, al INEC, me paso antes a la tienda que está en la esquina y compro algo de beber. Regularmente es algo que hago. Llego, abro el refrigerador, tomo la bebida que yo quiero comprar, pregunto cuál es el precio, enseño el producto y me dicen es tanto. Es decir, hay un acuerdo entre precio y cosa. El contrato nace, claro, el contrato nace. El contrato se perfecciona solamente a través del consentimiento y tan es así que yo estoy obligado a pagar el precio y también me puedo quedar con esa bebida que yo obtuve del refrigerador y de la cual ahora soy propietario. Ese es un contrato consensual y es perfecto, tan perfecto que surtió todas sus consecuencias. Ahora bien, los contratos reales. Los contratos reales son aquellos en los que no es suficiente la declaración de voluntad, sino que se hace necesario que se entregue una cosa. Siempre. Porque es ello lo que le da sentido a la propia obligación, al propio contrato. Podemos pensar como ejemplos de contratos reales el contrato de prenda, ¿sí? El contrato de prenda es aquel por medio del cual se garantiza el cumplimiento de una obligación entregando un bien mueble al acreedor, justamente que garantiza el cumplimiento de mi obligación. En caso de incumplimiento, se hará, podrá cobrarse de la venta de la cosa o de la cosa misma. Entonces, no tendría sentido el celebrar un contrato de prenda si yo no entrego la cosa, ¿no? Entonces, por eso se llaman contratos reales. Res viene de cosa, del latín cosa, y hemos visto que los derechos reales justamente consisten en eso, en un poder inmediato, directo, sobre una cosa. Y este poder puede ser de uso, de disfrute, de goce, de disposición. Los contratos formales. Los contratos formales son aquellos que tienen que ser exteriorizados necesariamente conforme a los lineamientos que establece la propia ley.
son los contratos formales. Y la pregunta aquí, que también me hacía uno de sus compañeros, es, bueno, profe, pero ¿qué sucede en el caso de que, por ejemplo, yo celebre un contrato de compraventa de un inmueble en el que la ley establece que se tendrá que otorgar en escritura pública, es decir, ante notario, pero pues sucede que a veces se otorgan contratos de inmuebles no ante notario, sino se hacen contratos privados, contratos solamente entre las partes. ¿Qué sucede? ¿El contrato se perfecciona? ¿El contrato existe o no existe? ¿O el contrato tiene algún vicio? Bueno, a reserva de lo que estudiemos cuando abordemos el tema de los elementos de existencia y de validez del contrato y en general de las obligaciones, podemos decir que el contrato existe, porque si bien no tiene una forma, esto no le impide que surta sus efectos jurídicos. Y piensen en el ejemplo. Si, si estamos en el ejemplo de una compraventa de un bien inmueble, el contrato se puede hacer hasta en un mantel de VIPs, ¿no? Y mientras obren las firmas de ambas partes, el contrato es válido. Sin embargo, adolece de la forma. Y esto implicaría su nulidad relativa. Y sería nulidad relativa porque, esto también lo vamos a ver en su momento, cuando veamos los elementos de validez, sería relativa porque no le impide el que produzca todos sus efectos. Y esto además es convalidable. La convalidación es una figura jurídica que el legislador contempla justamente a la luz del principio de pacta sunt servanda, que es el que los contratos se celebran para que surtan sus efectos, para que se cumplan. Entonces, el legislador lo que hace es establecer en este supuesto la posibilidad de que el contrato se perfeccione. Si bien no se otorgó con la forma que estaba ordenada en la legislación, en la regulación aplicable, tan surtió efectos que yo di un anticipo. Incluso pude haber pagado todo a través de un cheque, de una transferencia o en efectivo. Y tan surtió efectos que ahora yo soy el poseedor no solamente formal, sino real, ¿no? Porque tengo las llaves del portón de ese inmueble y yo ya lo puedo habitar o puedo empezar a construir. Hay un riesgo y el riesgo es que alguien pueda tener un derecho mejor. Y esto es justamente el propósito del legislador de exigir que estos contratos se celebren revistiendo este formalismo, esta forma, porque esto garantizaría que se haga pública su celebración. ¿Y cómo se hace pública la celebración de un contrato? A través de su inscripción en el registro público de la propiedad y del comercio. El notario, que es aquel ente encargado no de autorizar, sino de autentificar que el contrato es válido, que el contrato es auténtico, entonces podrá dar aviso a la autoridad básicamente para dos propósitos. En eso lo vamos a resumir en esta clase. Uno, para que se le dé publicidad y si alguien tiene un mejor derecho, que pueda promover la acción correspondiente, que sería la reivindicatoria, o bien para que se dé aviso a las autoridades y entonces se haga el pago de los impuestos que se deriven de esa operación. Sí, pero el punto es que incluso cuando yo tenga mi contrato privado en el mantelito del VIPS, yo puedo llevar ese contrato a inscribirlo en el registro público de la propiedad, porque cada inmueble tiene un folio que da cuenta de la historia real, la historia pues del propio inmueble,
Y si ahí está inscrito que cabe la posibilidad de que ya se había celebrado un contrato previo de compraventa también privado y alguien lo inscribió, ahí cómo se resolvería, porque los dos son privados, no tendrían la misma fuerza. Esta también sería una especie de pregunta de examen. Aquí, ¿qué principio aplicarían ustedes? Primero en tiempo, primero en derecho. Si, si hay un contrato de compraventa previo y además se inscribió, se registró en el RPP, ese es el contrato que se hizo público, ese es el contrato que se convalidó y el que estará surtiendo sus efectos. Entonces comenzará un largo litigio. Pero bueno, y los contratos solemnes, que son aquellos que estarán acompañados de algún ritual, de algún formalismo llevado al extremo. En este caso, en México, pues solo tenemos un contrato solemne, que es el contrato de matrimonio, que se tiene que hacer ante un juez, ante el juez del registro civil, y la voluntad se tiene que exteriorizar de cierta manera. ¿De qué manera? Sin lugar a dudas, de una manera categórica e inequívoca, para que el juez pueda atender a esa petición y que traduzca la voluntad ya de las partes que lo otorgaran como un sí, como una declaración de voluntad que tiende a la celebración del contrato a través del consentimiento. Les explicaba, yo no sé si a ustedes o a otro grupo, que incluso hay en redes un video que en su momento yo lo pude ver, aunque no soy muy adicto inclinado a las redes sociales, en donde están los consortes ante el juez del registro civil en un domicilio privado, particular, no en el registro civil, sino en el domicilio de alguno de ellos posiblemente, y el juez le pregunta a la consorte, le pregunta a ella que si acepta al señor tal por, como esposo, y ella en un en un ánimo de bromear, le dice, no, no acepto. Y no pasó ni un segundo y se voltea con el novio y le dice, ah, te la creíste, ¿verdad? Es broma, claro que acepto. El juez del registro civil en ese momento le dice, no, tú lo que hiciste fue exteriorizar tu voluntad, y la primera exteriorización de voluntad, que fue en el sentido de que no aceptas, es la que yo tomo, le dijo el juez. En eso consiste la solemnidad. Si la solemnidad no se observa de manera estricta, el acto jurídico ni siquiera nace. El contrato ni siquiera se podría celebrar, porque la solemnidad, lo veremos, es un elemento de existencia del acto jurídico, es un elemento de existencia del contrato. La siguiente clasificación. Clasificación de los contratos en principales y contratos accesorios. El contrato principal sería aquel que tiene razón de ser, su razón de ser y explicación en sí mismo. Es decir, no requiere de ningún otro acto jurídico. Basta con que yo celebre ese contrato para que el contrato no solamente exista, sino que surta todos sus efectos. No requiere de la existencia de otro. Un ejemplo de un contrato principal sería el contrato de arrendamiento. ¿Sí? El contrato de arrendamiento, pues no requiere de la existencia de ninguna otra cosa más que del consentimiento de los contratantes, ¿no? Para que éste nazca, y claramente la existencia de la cosa, porque tanto el consentimiento como la cosa son elementos de existencia.
pero pues no requiere de absolutamente nada más, ¿no? A diferencia del contrato accesorio, que el contrato accesorio es aquel que no tiene una existencia independiente y solo se justifica su existencia justamente porque acompaña a otro contrato que sería el contrato principal. Deteniéndonos en el mismo ejemplo y para no divagar entre ejemplos, entre situaciones distintas y disímbolas, utilicemos el mismo. En el contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento muchas veces trae aparejado otro contrato, que puede ser el contrato de fianza, para garantizar el cumplimiento de la obligación que se va a cumplir en la línea de tiempo. De hecho, lo vamos a ver, el contrato de arrendamiento es un contrato de tracto sucesivo que se va cumpliendo en la línea del tiempo y que no se agota en la celebración, en el momento de la celebración del propio contrato. Podría ser también como contrato accesorio no solo la fianza, sino la prenda o la hipoteca, que son contratos que se celebran con un propósito, que es garantizar un contrato, el cumplimiento de un contrato principal. Sin ese contrato principal, ni la fianza, ni la prenda, ni la hipoteca tendrían razón de ser. Tan es así que llevado al extremo, pensemos en que la extinción del contrato principal acarrea necesariamente la extinción del contrato accesorio, pero no a la inversa. Si el contrato accesorio se extingue por la razón que sea, no extinguiría el contrato principal. Si la fianza de alguna manera se declara nula o si se muere el fiador, en fin, por alguna otra situación el contrato de fianza se extingue, pues no tendría por qué extinguirse el contrato de arrendamiento, que tiene existencia por sí mismo. No depende de nadie, de ningún otro acto jurídico. Pero si fuera a la inversa, la fianza no tendría por qué razón de ser, ¿no? La siguiente clasificación. Podemos categorizar o clasificar los contratos en contratos instantáneos y contratos de tracto sucesivo, que ya les adelanté un poco en qué consiste el contrato de tracto sucesivo. Señalemos en principio que el contrato instantáneo es aquel que nace y se cumple, es decir, se agota en un solo acto, en un solo momento. Como ejemplo tenemos la compraventa de contado, es decir, la compraventa de contado es aquel contrato en donde hay un acuerdo entre precio y cosa y el precio se paga en un solo momento, en ese instante. Hay una diferencia entre una compraventa de contado y una compraventa al contado, ¿no? Al contado es en efectivo y de contado es independientemente de la forma en la que yo voy a exhibir el pago se tiene que exhibir en un solo momento. Ese sería un ejemplo de un contrato instantáneo, a diferencia de los contratos de tracto sucesivo. Los contratos de tracto sucesivo son aquellos que se cumplen en forma escalonada a través del tiempo. Lo mencionaba yo en la clasificación anterior. Un ejemplo de un contrato de tracto sucesivo es el contrato de arrendamiento. En el arrendamiento, pues no se agota en el momento de su celebración, porque justamente una de las razones de ser del contrato de arrendamiento es que dure cierto tiempo, se prolongue en el tiempo. Por lo menos yo les diría que he visto difícilmente contratos para casa-habitación de menos de 6 meses de duración, ¿no? Sin embargo, pues sí, puede ser incluso de una semana, cuando se trata de vacaciones, ¿no? Aunque ya están siendo desplazados esos contratos por los Airbnb.
Pero los contratos de arrendamiento tienen esta particularidad, todos son de tracto sucesivo. Se dan en la línea del tiempo. Es decir, el tracto sucesivo implica que yo me voy a involucrar en una obligación que voy a tener en la espalda, voy a traer cargando durante una temporada, no en un solo momento. ¿Y cuáles serían estas obligaciones? Pues de un lado sería la obligación de poder utilizar ese inmueble, esa casa, el tiempo que yo quiera, y del otro lado sería pagar mensualmente o quincenalmente o semestralmente una renta, la contraprestación por el uso de ese inmueble. ¿Sí? Y ¿qué otro ejemplo podríamos poner de un contrato de tracto sucesivo? La compraventa en abonos. La compraventa en abonos normalmente es acompañada por una hipoteca que garantice su cumplimiento, pero la compraventa en abonos, ¿qué implica? Que de un lado sí me dan la posibilidad de utilizar un inmueble que estoy adquiriendo, pero que no he adquirido del todo, porque hay un tercero que normalmente es una institución financiera que me otorga un contrato de crédito, de apertura de crédito, es decir, es un préstamo para que yo pueda pagar este departamento y entonces hacer uso de él como propio, entrecomillado, y digo entrecomillado porque en realidad la compraventa es en abonos. La compraventa se puede proyectar a 1, 2, 3, 20 años, 30 años, y por eso el contrato sería, ahí creo que es mucho más claro, de tracto sucesivo. Porque aunque estamos hablando de un contrato que no se agota en el momento, estos se pueden extender por años y años, por décadas incluso. Y finalmente, yo clasificaría los contratos como contratos nominados y contratos innominados. Los contratos nominados son aquellos que están instituidos por las leyes y también son llamados contratos típicos. Leíamos el artículo, era el 1830 ¿cuál era? Que dice que las 1839 fue, ¿no? Es en 1838, perdón, es en 1839. Y justamente antes del artículo establece lo siguiente: cláusulas que pueden contener los contratos. Y voy a volver a leer el 1839. Los contratantes pueden poner las cláusulas que crean convenientes, pero las que se refieran a requisitos esenciales del contrato o sean consecuencias de su naturaleza ordinaria, se tendrán por puestas aunque no se expresen, a no ser que las segundas sean renunciadas en los casos y términos permitidos por la ley. Mientras me lo permita la ley, yo puedo celebrar cualquier tipo de cláusula. Y si puedo celebrar cualquier tipo de cláusula, puedo celebrar cualquier tipo de contrato y le puedo poner el nombre que yo quiera, ¿no? Mientras no sean contrarios a lo que la propia ley establece y ordena. Estos contratos son llamados contratos innominados, ¿no? Son aquellos que no están instituidos por la ley, las partes los pueden diseñar originalmente conforme a sus necesidades. Los nominados o típicos son aquellos que sí están reglamentados por las leyes, como pueden ser el contrato de compraventa, el contrato de arrendamiento, el contrato de prestación de servicios, el contrato de hipoteca, el contrato de apertura de crédito, en fin, cualquier contrato que tenga nombre. Pero hay aquellos que, a la luz del 1838, el Código Civil, pues yo puedo celebrar las cláusulas que yo quiera.
Esto me da la posibilidad de que yo celebre, pues la verdad, cualquier tipo de contratos, y estos contratos son llamados contratos atípicos. Ahora bien, la pregunta sería, en caso de incumplimiento, ¿cuáles son las reglas que se van a aplicar a los contratos atípicos? Por más originales y entre comillas originales, porque ya no hay mucho de dónde pueda surgir un contrato muy original o una cláusula muy original, eh, los contratos atípicos finalmente se parecerán a cualquier otro contrato nominado o típico. Y entonces se van a celebrar las reglas del contrato más semejante, ¿sí? Pero efectivamente, o sea, yo puedo celebrar contratos que incluyan cláusulas que a veces nos podrían parecer insólitas. Por ejemplo, en algún momento, cuando yo estaba trabajando en un despacho corporativo, nos pidieron que redactáramos un contrato en función de una marca que estaba patrocinando a un futbolista. Y era muy curioso porque las cláusulas que implicaron, que incluimos en este contrato, eran unas que me parecían muy divertidas y que les gustó mucho a las personas que nos contrataron, porque hablábamos incluso de los colores de los cuales podría vestir este jugador. También hablábamos de qué cosas, qué actividades podría realizar y en qué horarios, para que esto no pudiera generar un conflicto para la empresa que lo estaba patrocinando. Unos compañeros de ustedes en otra clase me hablaron de un ejemplo que yo no me enteré, no tenía noticia de esto, pero me hablaban que eh, este jugador de fútbol, no soy muy aficionado al fútbol, pero Cristiano Ronaldo, que en algún momento estaba siendo patrocinado, me parece que por Coca-Cola, por contrato tienen que exhibir en el partido permanentemente las botellas de Coca-Cola o de Red Bull, lo que los esté patrocinando. Dicen que en algún momento lo tomó la cámara porque lo mandaron a la banca, se enojó y lo que hizo fue botar, tirar las botellas, y no sé si subió los pies o hizo alguna conducta ahí como de berrinche, y esto, ¿qué es lo que generó un incumplimiento al contrato que habían celebrado? Porque existía la cláusula de que no solamente de que las Coca-Colas tendrían que ser exhibidas durante el partido, durante todo el tiempo del partido, sino que el comportamiento que se podría generar, se debería generar respecto de las mismas, siempre iba a ser de respeto y encumbrando, ¿no? Enalteciendo a la propia marca. Y la forma en cómo él quitó esto me parece que las aventó, pues generó todavía un daño mayor, mayúsculo, respecto a los términos de las cláusulas que se celebraron con este contrato. Entonces generó una responsabilidad, me decían que tuvo que pagar millones de euros, no sé cuántos, pero pues sí, deben ser cifras altísimas. Lo que yo recordaba, un ejemplo mucho más local, es cuando Pedro Solá, este periodista, anuncia mayonesa McCormick como mayonesa Hellmann's o a la inversa, y él mismo reconoce en cámara que cometió un grave error, y esto le implicó pues que tuviera que indemnizar por daños y perjuicios a la empresa que le estaba patrocinando a todo ese programa. En fin, este es el tema que me hubiera gustado platicar con ustedes el día de hoy en persona. Creo que es mucha información y vamos a dejarlo ahí. La próxima clase vamos a empezar a ver los elementos de existencia y de validez del contrato, y podremos también disipar algunas preguntas que pudieran generarse a partir de esta grabación. Les pido por favor que apunten esas preguntas, porque me gustaría comenzar con esto la siguiente sesión y que no nos retrasáramos. Alumnos, que tengan mucho éxito, de verdad muchas gracias por su comprensión. Ustedes saben lo mucho que disfruto el compartir con ustedes estas pláticas,
porque a diferencia de este método, pues no son monólogos, sino son conversaciones que nos han estado enriqueciendo a todos, pero solamente por esta ocasión, pues manejaremos esta excepción y por eso recurrí a este medio para poder hacerles llegar la clase del día de hoy. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias.